Se caen los protocolos, llegó el Espíritu de Dios. Se caen los protocolos, llegó el Espíritu de Dios. Vente al altar, ahí te vas a gozar. Vente al altar, ahí te vas a gozar. Se caen los protocolos, llegó el Espíritu de Dios. Se caen los protocolos, llegó el Espíritu de Dios. Vente al altar, ahí te vas a gozar. Vente al altar, ahí te vas a gozar. Suelta esas cargas y ponte a adorar. Suelta esas cargas, ponte a adorar. Se caen los protocolos, el Espíritu de Dios está. Se caen los protocolos, el Espíritu de Dios está. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es su hermana Angélica Villafañe, una vez más en este su programa Vigilia Te Encuentro. Y nos encontramos en una serie fuera de serie, una serie de cierre de año llamada Soltando los Protocolos, lo que no se atreven a hablar. Pero antes de continuar, me gustaría llevarlos a la palabra que se encuentra en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encuentro con un invitado especial. Para mí es un honor. Me imagino que aquellos que han escuchado el podcast en otras ocasiones, he tenido el privilegio de tenerlo en otros programas, ¿verdad que sí? Y obviamente en esta serie, fuera de serie, no podía faltar el profeta Jonathan Medina. Dios te bendiga, siervo. Digo unas palabras, está por ahí. Amén. Dios te bendiga, Angélica, Dios bendiga a todos los que se conectan en este maravilloso podcast, en este esfuerzo grande de nuestra hermana Angélica. Esperamos que lo que vayamos a hablar sea de edificación y que sea un puente para que los que hayan pasado por la situación que vamos a hablar encuentren sanidad, encuentren esa liberación de cualquier dolor, de cualquier herida, de cualquier cosa que tengan. Así que una bendición para mí estar aquí. Te mando saludos de Débora, mi esposa, y de Samuel, el pequeño profeta de casa. Así que Amén. Yo igual les envío saludos y los bendecimos en nombre de Jesús, una familia amén. hermosa, llena de propósitos, llena de planes. Yo sé que el Señor Amén. cumplirá cada uno de ellos. Amén. Aleluya. Sí, Ven Señor. acá, profeta, siervo del Señor, ministro, aleluya. ¿Cómo es eso que te botaron como bolsa? Pues el tema, yo sé que es un poco, ese título está un poquito, ¿cómo te digo? Crea un poquito de controversia, de curiosidad. Y Débora me regaña cada vez que yo cuento o digo que a mí me votaron como bolsa de una congregación a la cual pertenecíamos, pero lo digo de manera jocosa y también para causar eso mismo, para causar esa curiosidad de que la gente diga, ¿cómo que te votaron como, cómo va a ser que Pues sí, pues pues, y yo siempre se lo he dicho al Señor, Señor, yo voy a decir que me votaron porque yo no me fui, o sea, yo no me fui, pero sí, sí, tengo algo que contarles, así que ese tema es así por eso. Claro que sí. Pero me encantaría, yo sé que todos los que están conectándose y los que están escuchando este podcast también queremos escuchar de dónde surge esta, ¿verdad?, incógnita tema. Así que cuéntanos, profeta, siéntase libre, amén. Mira, pues antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Hay situaciones lamentables en iglesias, en congregaciones. Hay situaciones reales donde hay abuso de liderato. Hay situaciones en donde hay manipulación y sí, eso existe. Yo no, o sea, yo no voy a contar nada ni para atacar a quien esté pasando por una situación difícil en una iglesia, ni para atacar al liderato, mucho menos, ni a los ungidos, ¿verdad? Del Señor, ni a ningún ángel de la iglesia, o sea, ni algún ministro, pastor o evangelista, whatever, lo que sea, no, ese no es mi punto. Y lo aclaro de principio porque yo sé que mucha gente va a decir, ya viene a la murmuración, o ya viene a hablar, o ya viene. No, aquí, como te digo, hablamos desde la perspectiva de
yo quiero que la gente se entere que además de que pues, mi familia y yo pasamos por una situación muy lamentable, eh, tuvimos que depender solamente del pastor de pastores, que fue el Señor, para que pues restaurara nuestro corazón y nuestra mente. Y si me permite, pues puedo comenzar a hablar de lo que pasamos. Y pues después de esta aclaración, pues sí, existe un movimiento ahora mismo o un término que describe claramente lo que es estas situaciones en las congregaciones y le llaman en inglés el church hurt o estar lastimado con la iglesia. Conozco mucha gente, conozco muchos amigos, conozco hasta familiares que están pasando por situaciones en donde ya no creen, ¿verdad? Ya no creen en la iglesia, ya no creen en congregarse, ya no creen en depender del liderato de una persona, como un ministro, como un pastor, como un obispo, como un apóstol, lo que sea, ya no creen en eso. Y pues es lamentable porque somos un cuerpo y pues debemos siempre de, eh, de querer, ¿verdad? Pertenecer a una congregación para así poder tener vida de comunidad, vida de coinonía con nuestros hermanos, partir el pan, compartir la palabra, saber las situaciones, ¿verdad? De lo que están pasando nuestros hermanos para así poder ser de bendición a ellos. Y Débora y yo, hace ya, si no me equivoco, 6 años, 7 años atrás, cuando Samuel tenía como 4 o 5 años, salimos de una congregación porque el Señor nos movió. Salimos de una congregación donde el líder había tomado una actitud muy, muy descabellada, ¿verdad? Si se le puede poner un término, y actuó como me llevaba el Señor, actuó como cuando Saúl tomó celos de David y comenzó a perseguirlo, ¿verdad? Pues pasamos por esa situación y en esa situación yo me vi bien, en esa situación yo me vi bien deprimido porque ya yo había tenido una gran experiencia de la congregación donde veníamos y cuando caímos en esta congregación, rápido nos incluyeron en el liderato y rápido nos pusieron a trabajar porque veníamos preparados. Y después que salimos de esa congregación, yo pasé por un tipo de depresión, ¿verdad? Y un amigo pastor que aprovecho el foro aquí para saludarlo, si ve este podcast, el apóstol Algunzoni de Michigan, ellos están ahora mismo en Michigan, fue instrumento clave para que él estuvo un mes completo hablando conmigo, un mes completo hablando conmigo todas las mañanas. Él de camino, yo guiaba desde, a los que son de aquí de Florida, yo guiaba desde Deltona hasta Melbourne todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, y él todas las mañanas hablaba conmigo, ¿cómo está este Jonathan? Y hablaba conmigo y fue un instrumento esencial y siempre que hablo con él se lo digo, que si no llega a ser por él, yo hubiera, no hubiera vuelto atrás, pero hubiera desistido de continuar buscando la voluntad del Señor, buscando el llamado, ¿verdad? Nadando en contra de la corriente, como se siente muchas veces el buscar, ¿verdad? La voluntad del Señor, se siente como si uno estuviera nadando contra la corriente. Y para hacer el cuento largo corto, llegamos a esta congregación cerca de aquí de casa, como a unos 20 minutos de casa, aquí en Deltona. Y en esa congregación, pues nosotros llegamos para sanar. El Señor nos llevó y yo me acuerdo que esa noche que llegamos a un culto de jóvenes, la iglesia se reunía en un gimnasio, en una cancha de baloncesto. Que yo venía de una iglesia formada con bancos, con altar, ¿sabes? Con oficina pastoral, con todo. Y llegar a este gimnasio, pues fue como que, wow, esto es bien diferente a lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Pues me acuerdo
que cuando me arrodillé, lo primero que yo le dije al Señor, como yo estaba tan y tan herido, yo le dije al Señor, gracias por traerme este oasis. Y así lo sentí. Comencé a sanar, comencé a gozarme los cultos, se movía la presencia del Señor bien linda. Había manifestación de dones, había mucho, mucho amor en las personas. Rápido las personas nos cogieron amor a Débora y a mí, a Elisamuel, porque Elisamuel, si usted conoce a mi hijo, pues él es súper, súper curioso, no es tímido para nada, él habla con todo el mundo. Y es así desde chiquito, desde pequeño es así mismo como usted, si usted lo conoce, usted sabe cómo es. Y entonces, como ya veníamos, tan pronto el Señor nos vendó nuestras heridas, pues comenzamos a crecer, ¿verdad? A volver a llenarnos de Dios, volver a buscar la presencia del Señor, nos unimos a las actividades de la congregación como tal. Y culturalmente esa congregación tenía unas diferencias de gobierno eclesiástico que eran muy chocantes porque había un tipo de improvisación del tope, ¿verdad? Y lamentablemente, pues uno venir, no lamentablemente, pero uno venir de una iglesia un poco más organizada, pues uno se daba cuenta de lo que potencialmente podía traer problemas, ¿verdad? En cuestión del orden eclesiástico y todo eso. Pues comenzamos a poner nuestros talentos ahí en orden, ¿verdad? De la iglesia, a la orden de la iglesia. Y entonces nos dieron responsabilidades. Débora se encargó de los niños y tuvo lo que se llamaba el Kids Church y tuvo mucho éxito. Hubo un momento que llegó a tener 45 50 niños en un salón de 20 pies por 15 pies. Ahí estaban todos los niños en diferentes mesas. Fue un éxito para el Señor bien lindo, porque hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, Débora todavía, 7 8 9 años atrás, todavía hay niñas, ¿verdad? Y que ya son jóvenes, eran niñas cuando ella le daba clase, pero ahora son jóvenes que la llaman y le dicen, yo quiero que tú seas mi maestra de ceremonia en mi quinceañero, yo quiero que tú hagas que sea que organicen mi Sweet 16, Mrs. Débora y todo eso, y a ella eso le llena de muchísimo gozo, mucha alegría y fue un momento en donde Dios levantó, ¿verdad? En esa área a Débora de una manera bien linda. Ella es maestra de sí, le encantan los niños, es tremenda con los niños. Y entonces, pues comenzamos a trabajar. Yo comencé a organizar lo que es el sonido, encargarme de todo lo que fuera tecnología. Para ese tiempo no había tantas redes sociales como tal, pero establecí la página de Facebook de la iglesia y empezamos a dar un poco de promoción, hacía flyers para la iglesia y todo eso. Pues comenzamos a trabajar, pero siempre el Señor, en nuestro caso, confirmaba nuestro llamado delante de la congregación por diferentes personas, diferentes ministros que iban, diferentes profetas que invitaban a predicar, le decían a los líderes, a los, ¿verdad? A los pastores, le decían, estos que están aquí no son para que estén ni él haciendo el sonido, ni ella, eso es para que estén en el altar con ustedes trabajando, qué sé yo qué. Y pues nosotros no, ¿cómo te digo? Eso lo tomábamos como, pues, como Señor, pues, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Eh, pero eso, pero eso comenzó quizás a traer un tipo de roce entre lo que era la figura pastoral y nosotros. Entonces nosotros, como ya teníamos experiencias previas y ya pues conocíamos las maquinaciones de Satanás, que hay que tener eso siempre bien presente, que nosotros tenemos tres enemigos, dice la palabra. Satanás, el mundo y nuestra carne. Entonces, esas son las tres cosas que se nos enfrentan a diario y el enemigo nunca deja de lanzar esos dardos de fuego en contra de nosotros. O sea, no deja de tirar ataques mentales, no deja de tirar teorías de conspiración, no deja de tirar hipótesis, no deja de tirarte que si, oh, te está diciendo eso porque tal cosa, ¿entiendes?
Y, y lo dijo, ¿verdad? Lo dijo el apóstol, que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, pues, como ya sabíamos las maquinaciones, pues no nos, como te digo, no le dimos la importancia a eso, sino que nos enfocamos en trabajar, en hacer el trabajo que Dios quería de nosotros. Pero recibimos mucha resistencia. Una de las resistencias, por ejemplo, ahora donde estamos, en Casa de Avivamiento Orlando, con el obispo Caña y la profeta Dali, que le mandamos un saludo, estamos trabajando con los matrimonios. Pues en esa congregación anterior, ¿verdad? Que estuvimos, el Señor también nos puso en el corazón trabajar con distintas parejas que estaban pasando por unas crisis brutales. Y uno de los líderes, el líder de caballeros, nos dijo, Deborah y Honey, a mí me dicen Honey, Deborah y Honey, yo necesito que ustedes me ayuden a organizar un crucero, no, un retiro en un hotel para los matrimonios. Mi matrimonio está pasando por una crisis y yo sé que hay matrimonios que están pasando por crisis y vamos a organizar algo. Esta persona era empresaria y tenía el interés de, ¿sabes?, de hacer eso o pasar, de que eso pasara. Eh, y recibimos oposición a tal punto que del tope cancelaron el retiro y usaron una excusa como que no, eso no se va a poder por X o Y cosa. De verdad, una tontería usaron. Pero esta persona, como tenía tanta confianza y vio la jugada tan y tan mal hecha, se me acercó y me dijo, mira, dicen que fue por esto, pero literalmente me dijeron que fue porque ustedes como que no querían que lo hiciéramos nosotros. Y pues, como te digo, sin ignorar las maquinaciones del diablo, pues nos quedamos tranquilos, pues nos molestamos, pero oramos y el Señor obró. Me encanta porque soy testigo de cómo Dios ha usado a Deborah y a Jonathan en el ministerio de matrimonio hoy en casa. Gloria a So, Dios. viendo atrás la historia, viendo su testimonio, me estoy conectando tan brutal a esa época porque estoy entendiendo porque en ese momento no surgió. Y era porque el Señor los iba a catapultar y Amén. entonces los iba a promover a lo que hoy por hoy muchos matrimonios y testigos por par de años han sido beneficiados. Amén. Gloria a Dios. Y el ministerio de matrimonio es bien esencial y bien importante en las congregaciones. Y de verdad que sí, testigo, me estoy gozando, profeta, siga, porque yo sé que el Señor está trayendo un mensaje y esto va para todos. Y Amén. sí, una de las cosas que está teniendo bien importante es no ignorar las maquinaciones. Amén. Me encantó cuando tocaste los 3 puntos de que somos atacados por el enemigo, por el mundo y por nuestra propia Sí, por concupiscencia. nuestra propia carne, sí. Pero desde que entraste con el tema, me, me di cuenta como literal se cayeron todos los protocolos en tu vida en esa época. Pero Sí. nada, fluye, fluye, hermano. Sí, Continúa. entonces quiero aclarar algo también, que esto me lo ministraba el Señor en estos días. Hay que tener también muy en cuenta, y yo escribí algo en Facebook en estos días, con lo que es el espíritu de Absalón. Absalón era el hijo de David, entonces el hijo de David eh, tenía en su mente la idea de que él podía reinar mejor que su papá. Y entonces, o sea, o mejor que el líder. Si en sabemos que nuestros pastores no son nuestros padres, pero a la cabeza, ¿verdad?, de liderato, muchas veces hay personas que se dejan influenciar por esto, ¿verdad? Por estas tendencias y por esta mentalidad de que, si yo fuera el pastor, yo lo haría así. Si yo esto... Y eso fue una de las cosas que cuando nos comenzó a pasar esto, como éramos maduros, ¿verdad? Gracias al Señor, como habíamos tenido una buena educación, un buen desarrollo de lo que es un liderato sano, pues no nos metimos por ahí, ¿sabes? No nos fuimos en contra, porque también sabemos que los mantos tienen un valor para los hombres, pero más para el Señor, porque quien ungió a los pastores, esto es un paréntesis que abro, eh, quien unge a los pastores y quien desarrolla a los ministros es el Señor, no son las ovejas. Y muchas veces las ovejas
darle órdenes a los pastores o manipular a los pastores a que hagan X o Y cosas, pero el Señor es bien celoso porque son, son los, son ungidos de Él, no somos nosotros que los ungimos. Y los otros días, hace varios días, yo escribí algo que dice que el carácter lo era todo, ¿verdad? Y dice, el carácter te ubicará en la posición donde tus talentos no pueden sostenerte. Y es que muchas veces hay personas que se equivocan y dicen, yo soy bueno o yo soy buena haciendo esto. A mí nadie me va a decir cómo yo voy a hacer las cosas porque de esto sé yo. Y, y eso denota un carácter pobre porque no importa, ¿verdad? El talento que tú tengas, cuando tu carácter está podrido, pues entonces tú haces las cosas de acuerdo a lo que tú te empeñas en pensar que está bien y no a lo que el Señor te dice que está bien. No sé si, ¿verdad? Y cierro paréntesis ahí. Y no, y de hecho, y disculpa que entre también en esa No, área. no, gloria a Dios. Y es bien importante, una cosa bien importante que también voy a recalcar. Nosotros como hijos de Dios estamos en una congregación eh, y la persona que Dios ha colocado en ese lugar ya tiene una asignación predestinada contigo, sí o sí. O sea, yo entiendo que no cuestión de obligación, pero yo entiendo que si una persona que se encuentra en un lugar y está recibiendo palabras, está recibiendo alimento, ha sido restaurada, ha sido procesada, y estas personas que están ahí enfrente tuyo han tomado de su tiempo para darle tiempo de dedicación a tu familia y a ti mismo, a uno mismo, uno humanamente, yo entiendo que uno se debe un nivel de agradecimiento y de respeto. Sí, Y, y sí, sí, sí. y lo que mencionaste ahorita, sí he escuchado de casos, y he visto casos fuera, no de nuestra iglesia, pero sí he escuchado casos donde personas siempre quieren venir a ser como que más por encima de esa persona que Dios colocó ahí para pastorear. Porque, de hecho, yo tengo un corto testimonio, esto es rapidito. Yo conocí un pastor bien humilde, bien tranquilito, bien calladito, bien pasivo, un amor. Entonces, yo estuve una corta temporada en ese lugar, ayudando en ese lugar, Ujú. pero me di cuenta que las personas que les rodeaban querían siempre manipularlo, controlarlo, querían persuadirlo y lo empujaban de cierta manera hasta a que él por el complacer hacía las cosas de una forma que uno sabía y se daba cuenta Sí, que no estaba en la línea a lo que el Señor quería dirigir. sí. Nosotros como ovejas, como hijos de Dios o como ministros o líderes de una iglesia, nos debemos, ¿verdad? A nuestros líderes y pastores. Y estoy con Joni y también entre en paréntesis y lo cerramos y en verdad es necesario. Porque Sí. si vamos a querer brincarle encima, porque yo que yo sepa, yo nunca he visto una oveja trepar encima de un pastor. No, 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 claro que no. Tú has visto, y estoy hablando de las ovejitas, el animalito. ¿Tú has visto una ovejita que se le trepa encima a un pastor? No, claro que no. Pero también y aquí es donde, ¿verdad? Yo sé que Angélica en la introducción dijo el profeta Jonatán, y como te ya estoy aprendiendo a que eso no me moleste, pues, porque el desarrollo, ¿verdad? De uno como cristiano, que siempre los títulos son como que hay que tener el cuco de los títulos y todo eso, pero no puedo negar que desde niño ya el Señor hablaba de un llamado profético sobre mi vida, eso no me puede ser incómodo a mí. Y hablando de eso mismo, como profeta de Dios, eh, muchas de las veces el Señor en mi intimidad y hablando a mi espíritu, ¿verdad? Traía ciertas inquietudes de su corazón a mí, y cuando en este caso yo las traía al ministro, ¿verdad? El ministro las obviaba o decía que no, eso no estaba bien o X o Y cosas. Y pues yo me quedaba tranquilo, pero después venía Dios y se lo confirmaba y era como que, wow, era bien complicado en ese momento. Y aún la esposa de este ministro, me ministraba en oración y el Espíritu Santo hablaba a través de ella y decía, mira mi siervo, porque te traje a este lugar para que le des palabra de consejo a mi siervo. Y entonces
estaba entre la espada y la pared porque yo sabía lo que el Señor me mandaba a decirle. Y a veces yo venía y le decía, mira, ministro, pastor, esto y lo otro, el Señor me puso esto en el corazón. No, no, esas cosas, eso no es así. Y muchas veces cosas bien, bien cruciales, como por ejemplo, y esto es, ¿verdad? Esto no, no lo tengo apuntado, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como que nos íbamos a mudar de local y el día que él le dio la noticia a la iglesia de que nos íbamos a mudar, él dijo, vamos a hacer una asamblea aquí, vamos a hacer una asamblea de votación para ver si nos mudamos. Y entonces, ya como yo vengo de una iglesia, yo venía de una iglesia muy organizada, que eran los discípulos de Cristo, que son bien de asamblea y todo, tiene que haber quórum para que las cosas se hagan bien y todo. Él hizo una asamblea ahí a los rimpimpín. Y entonces, ¿qué pasa? Hizo la asamblea y él dijo, esta es la que hay, conseguimos un local. En este sitio donde estábamos no pagábamos en el gimnasio. La iglesia americana de donde estábamos nunca nos quiso cobrar renta, pero cambiaron el pastor que estaba se fue a otra congregación y el que vino justamente le dijo a la iglesia, mira, yo sé que el otro pastor no le cobraba, pero hay unos gastos que se van a tener que hacer en el gimnasio y necesitamos que paguen este poco. Y era una fracción de lo que íbamos a pagar en el otro sitio. Entonces, eh, pues lamentablemente el líder lo vio como que, nos están botando de aquí, nos tenemos que ir. No, justamente te estaban pidiendo una aportación porque tú usabas los baños, había que limpiar después que ustedes salieran, usábamos la cocina, habían unas cosas, unos beneficios que teníamos, justamente nos estaban pidiendo la aportación. Pues terminamos yéndonos a un sitio donde íbamos a pagar 2 veces lo que nos estaban pidiendo la iglesia americana. ¿Qué pasa? Haciendo el cuento otra vez largo o corto, la votación se dio y él pidió que le contaran los votos de gente que no estaba. Como que apúntame los votos de fulano y fulana, aunque no están aquí, están de acuerdo. Eso no se hace, ¿sabes? Cosas, cosas tan simples como esas, pero que al fin y al cabo, como se hicieron fuera de orden, llevaron a la iglesia a que fuera, ¿sabes? Yendo de mal, o sea, no de mal, porque estábamos pero a peor, ¿sabes? A un estado peor, solamente por terquedad, solamente por hacer las cosas. Y eso, pues lamentablemente conmigo traía frustración, pero en las conversaciones que yo tenía con el ministro traían fricción, porque yo le decía, es que no se supone que sea así, se supone que lo hubiéramos hecho de esta manera, tratando de darle un consejo eh, en sabiduría, ¿verdad? En lo más sabio que yo podía entender que era el consejo. Pero anyways, luego que nos mudamos a ese sitio, que era un sitio bastante pequeño y aunque estábamos, pues no éramos una iglesia gigante, éramos una iglesia pequeña, pues comenzamos a fluir, comenzamos a trabajar. eh, Ahí comenzó entonces a haber un enfoque bien doctrinal, no doctrinal de enseñanza, porque no podemos ignorar que la doctrina es mala, porque la doctrina simplemente significa enseñanza, pero aquí lo que se le estaba dando era un enfoque a costumbres, o sea, al tipo de vestimenta que se tenía que llevar, al tipo de peinado que se tenía que llevar. Esto que yo tengo puesto, una gorra no se permitía. La persona dijo, aquí nadie, sabiendo que habíamos muchos que predicábamos, ¿sabes? Que teníamos el llamado a la exhortación, aquí el que no se pare con corbata no predica. Y cosas como esas que ahora yo pienso y digo, wow, qué límite, ¿sabes? Qué pared nos construyó para poder haber, ¿sabes? Predicado el evangelio y crecer en nuestros dones y en nuestros talentos. Y pues hubo en esa misma línea de traernos con ¿sabes? Con ese puño de las costumbres, también empezó a haber muchos celos en cuestión del apoyo
que la gente nos brindaba a Débora y a mí y a otros ministerios, que si hacíamos un garage sale, ahí estaba todo el mundo, que si hacíamos un car wash, iba todo el mundo, que si hacíamos almuerzos, iba todo el mundo. Entonces, por alguna extraña razón, comenzó un celo a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces hubo un momento en particular donde hubo uno de los muchachos que tenía un problema matrimonial bien serio. De hecho, uno de los mismos que estaba bregando con lo de retiro. Y quedamos en que íbamos a ir todas las mañanas a orar a las 4 de la mañana al templo, ¿verdad? Y entonces estuvimos varias semanas yendo a las 4 de la mañana a orar, a orar, orar, orar. Y eso causó eh, una incomodidad porque se interpretó como que estábamos tratando de influenciar nada, en lo que el muchacho quería hacer, que no nos debíamos de meter, pero lo que estamos era dando apoyo espiritual a orar con él, ¿entiendes? Éramos un grupo de gente que íbamos a orar con él. Y todo esto siguió ocurriendo por un espacio de meses, hasta que Débora tuvo una situación de salud con su mamá, que hubo que operar, que ella tuvo que pasar por una cirugía en un ojo, y Débora tuvo que estar casi un mes con la mamá, todos los días con la mamá, porque la mamá no podía levantar la vista, tenía que estar 4 semanas mirando hacia el suelo. Y Débora, pues, Débora es súper dedicada a su familia y a su mamá, porque la ama un montón. Y eso trajo, pues, la oportunidad para sacarnos, ¿sabes? Para sacarnos de nuestros puestos y hacer pensar que ya habíamos perdido el interés de trabajar en la obra. Y entonces se nos reemplazó en ese mes, se nos reemplazó en nuestras responsabilidades. Lamentablemente, se nos reemplazó, pero para bien, ¿verdad? Porque entonces vamos a seguir en el testimonio. Se nos reemplazó y se puso otra maestra de niños, pusieron a otra persona en el sonido y hacer todas las cosas que hacíamos nosotros. Y pues cuando volvimos, ese día fue un domingo que volvimos, fue un sentimiento bien difícil porque nos sentíamos, como dicen en Puerto Rico, ¿cómo es que dicen? Como cucaracha en baile gallina, como, como lombriz en baile gallina o algo así que dicen. Nos sentimos bien incómodos. Yo decía como que, ¿qué le pasa a esta gente? Como, ¿por qué tanta indiferencia? El cold shoulder, lo que se llama el hombro frío, que es como que, pues, estás ahí, pues quédate ahí, ¿entiendes? Y hasta cuando yo entré, mi costumbre siempre era ir a la consola y mover los controles. Y me acuerdo que cuando yo entré había una persona que yo no conocía quién era, que estaba ayudando en el sonido y se paró entre el sonido y la consola y no me dejó entrar. Y yo dije, wow, qué raro. Y entonces sí, bien, bien, bien awkward, bien incómodo. Y pues ahí entonces tuvimos una conversación ya con el líder, porque ya su esposa no estaba yendo a la iglesia, no se estaba congregando por situaciones que tenían. Y entonces, pues, ese día pedimos que fue el último día que fuimos como tal, pedimos una reunión y él nos dijo, hoy es domingo, vamos a reunirnos el miércoles. Y el martes o el lunes nos dijo, mira, el miércoles no me puedo reunir. Y no dio follow-up con la situación. ¿Y qué pasó? Al final y al cabo nos sacaron de los grupos de WhatsApp y todo eso. Cuando empezó WhatsApp, nos sacaron de todos los grupos sin darnos ninguna explicación. Y ahí entonces, una semana después, porque fue el domingo después, nos sacaron de todos los grupos. Y ahí yo entendí. Y entonces ahí yo a los muchachos de los caballeros le entregué la página de Facebook de la iglesia, cerramos todos esos capítulos, pero lo dejamos pues dijimos, Señor, pues tú ya nos habías hablado que había un movimiento, Dios nos había hablado por medio de una pastora de Kissimmee que se llama Glendalí Amador, que el Señor, ella nos dijo en un culto que fuimos, mira, yo los veo como Dios lo arranca de un sitio con todo y raíces, que es muy importante esa palabra, con todo y raíces del Señor los arranca y los planta en un lugar. Y nos decía por medio del Señor, y ese lugar les va a quedar lejos, porque desde el Tono Orlando pues es 1 hora y pico, como tú también, Angélica, que vive por allá
¿verdad? Por las ínsoras, por allá, como dicen, van a estar lejos, pero yo siempre les voy a suplir para que lleguen. Y así ha sido. Llegamos, después de un proceso, yo creo que estuvimos como 2 meses, casi 2 meses, visitando a distintas congregaciones de amigos de nosotros, pastores que conocíamos, por cuestión de no dejar de congregarnos, porque sabíamos que necesitábamos seguir alimentando nuestro espíritu. Nos sentíamos bastante fortalecidos porque sabíamos que nos habían votado como bolsa, que no habíamos sido nosotros, que nos habíamos ido porque teníamos un issue con alguien, no. Simplemente pues pues nos votaron como bolsa, no puedo decir más nada. Literal, eso te iba a decir, ya entendí el tema. Sí, Ahora lo entonces, entendí. entonces ¿qué pasa? Pero hay muchas veces que, que tú puedes ver una bolsa negra de basura frente a una casa, pero en esa bolsa de basura puede estar lo que la persona se comió, las bolsas de McDonald's, el anuncio no pagado, puede estar lo que sea, o puede haber algo de valor dentro de esa bolsa negra de basura. Y gracias al Señor, pues mi familia, yo entiendo que tiene para el Señor un valor y estábamos dentro de esa bolsa. Esa bolsa se llegó un día, esa bolsa ¿verdad? Esa bolsa de basura, que no somos basura en el Señor, pero esa bolsa llegó a la casa de la hermana Yolanda Hernández, una vigilia de damas que hubo en casa de Yolanda. Y Yo sé si verdad. ahí estaba nuestra pastora y allí compartió esa noche Débora con las damas. Y esa noche pues fue bien transformadora para Débora porque Débora pudo hablar de la experiencia que le había pasado y todas allí le dieron mucho amor. Y yo había llegado de un juego que allí conocí a tu esposa, Miguelito, eh, de un juego de bowling con los muchachos de la iglesia. Y aunque yo me quedé un poco lejos del grupo, porque eran dos iglesias que habían estado compartiendo juntas en esa noche de bowling, la iglesia que me agarró y empezó a hablar conmigo al final fue casa. Y entonces allí conocí al hermano Sammy, a Miguel, conocí a Luis Goicochea, conocí al pastor habló con nosotros en ese momento. Y fue una experiencia a lo último bien agradable porque cuando me quedo, porque yo me quedé a dormir en casa de Yolanda pues, con Luis, que pasó a morar con el Señor hace poco, hermano Luis, que también fue un testimonio con Luis, porque yo vi a Luis en la primera iglesia donde estuvimos en la discípulo. Yo conozco a Luis conocí a Luis hace 17 18 años, y cuando veo a Luis, que me quedó con él él tiene un cuarto bien grande, yo me quedé con él, yo salí del baño y yo lo veo orando. Yo lo veo orando hincado de rodillas en el cuarto. Y cuando yo lo veo hablando en lengua, en la presencia del Señor bien, bien grande. Y yo, wow, Señor, qué cambio tú has hecho en Luis. Porque, o sea, yo lo conozco por Luis. Mucha gente lo conocía por Luis Carmelo. Pero Luis, cuando yo lo vi, yo dije, wow, Señor, qué obra más linda tú has hecho en Luis. Pues aquí hay algo. Yo dije, pues en esta iglesia hay algo. ¿Qué pasa? Esa mañana la pastora cuando se están despidiendo las muchachas, la muchacha me dice, mira, ven acá, Jonathan, para que conozca a las muchachas, qué sé yo qué de la iglesia, y a las damas. Y entonces Débora me presentó y todo, y la pastora me dijo, voy a orar por ti, oró por mí. Y la pastora me dio un abrazo, y fue un abrazo bien, como bien maternal. Y yo le dije a Débora, diantre, la pastora me dio un abrazo y fue como bien maternal, como que yo necesitaba ese abrazo. Y entonces, pues entonces ese día yo le dije a Débora, mañana, que eso era sábado, mañana domingo vamos para acá, para lo que era iglesia, ¿cómo era que se llamaba? Casa del Pescador. Gracias, pescador. Sí, Ujú. entonces ahí nos empezamos a congregar y meses después ya estuvimos en el segundo aniversario, ya estuvimos que fue en marzo, empezamos en febrero no me acuerdo el año, pero ya Sí, llevamos, ustedes llevamos fueron, 6 años, sí. conocimos el día de mi cumpleaños, 7 de febrero, me acuerdo, porque el día de las Ujú. damas, en esa vigilia que tuvimos de damas, de sorpresa, me cantaron cumpleaños en casa de Yolanda. Oh, mira para allá, gloria a Dios. Sí. Pues mira, pues ese día pasaron muchas cosas importantes, y entonces
¿Qué sucede? Llegamos ahí y llegamos eh, no es que no llegamos desanimados, llegamos, Con eh, bagaje, con sí, bagaje. pero a diferencia de la otra vez, no llegamos heridos, no llegamos destrozados, no llegamos, llegamos cargados porque habíamos pasado una experiencia fuerte, pero llegamos ya con la experiencia de que Dios nos había restaurado, de que habíamos encontrado nuestra identidad. Y es bien importante que cuando la gente sabe, la gente llega a entender para qué fuiste creado, para qué fuiste llamado, no importa lo que te pase, ¿sabes? No importa lo que tú pierdas, no importa a quién tú pierdas, no importa por lo que tú pases, siempre el Señor te va a ayudar. Y como dice la palabra, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Y nosotros, Débora y yo, nos hemos hecho, yo le digo de verdad, wow, el Señor nos ha hecho expertos en pérdida, porque hemos perdido casas que hemos alquilado, hemos perdido carros, perdimos un bebé, hemos perdido dinero, hemos perdido amistad, hemos perdido gente apreciada por nosotros. eh, y pues en medio de esas pérdidas ha sido un tipo de entrenamiento para fortalecer nuestro espíritu, para poder fortalecer a otros. Y como dije, esto desde que comenzamos a hablar de este testimonio no es para dañarle el testimonio a X o Y cosa, hablar mal de un ministro, no, es para glorificar al Señor. ¿Y cómo glorificamos al Señor, Angélica? Pues este ministro por donde pasamos esta experiencia tan difícil, cuando en casa el pastor no, nos dijo, mira, los vamos a ungir ministros de la casa, a Débora y a mí, el Señor me pone en el corazón, llama a este ministro. Y yo dije, wow, Señor, y fue el día antes del ungimiento. Y yo, wow, Señor, lo llamo. Y él nunca me cogía las llamadas y no eso. Y cuando yo lo llamo, yo le digo, mira, pastor, Dios te bendiga. Ay, qué bueno escucharte, ¿cómo están? Y todo bien, como si nada. Y yo, no, todo bien, es que te estoy llamando porque para la gloria del Señor, nuestro pastor nos va a ungir como ministro, a Débora y a mí. Qué bueno, wow, me gozo, qué bendición, papá. Empezó a hablar con nosotros y me dice, oye, Jonathan, yo te quiero pedir perdón por cualquier cosa pues cualquier diferencia que hayamos pasado tú y yo, y con Débora y todo. Y yo quiero pedirte perdón y yo, "Macho, pastor, olvídate, claro, yo te perdono. Y me dice, y yo quiero orar por ti, chacho. Y empieza ese hombre que es un hombre de Dios a orar por mí y Dios a glorificarse. Una cosa bien hermosa, cosas que solamente el Señor hace. Y entonces si él tenía algo, alguna deuda apuntada conmigo o había algo pendiente, se saldó ahí, se borró ahí, no hubo ¿cómo se dice? No hubo un reproche, no hubo, ¿sabe? Un momento en que digamos, este, lo hizo porque no, lo hizo porque el Espíritu Santo obra de esa manera. Entonces el mismo Esaú quería matar a su hermano y cuando se encontró con él, lo que hizo fue abrazarlo y besarlo y no lo mató. Entonces, muchas veces creemos que cuando nos botan como bolsa, cuando alguien pasa por eso, tienen que venir un espíritu de venganza, tiene que venir un espíritu me lo voy a hacer pagar, me voy a sentar a ver cómo Dios lo destruye, me voy a sentar a ver como Jonás, me voy a sentar debajo de esta calabacera a ver cómo el Señor destruye a Nínive, que en este caso es como mi hermano que hizo algo en contra de mí. No, la mejor venganza, o ¿verdad? Si podemos decirlo, es el pedir perdón, es reconciliarte. ¿Por qué? Porque tú, ahí mismo tú ganas tres cosas. O sea, tú le ganas al diablo, tú le ganas a tu carne y tú le ganas al mundo. Porque el mundo no trabaja como trabajamos nosotros los hijos de Dios. ¿Entiendes? Tenemos tres victorias en ese momento que cerramos esos capítulos y esas deudas pendientes. Y eso pasa en muchos ámbitos. En el ámbito, puede que te pase en el ámbito laboral, puede que te pase en el ámbito de la iglesia, puede que te pase en el ámbito familiar.
Y eso hay que hacerlo, hay que fluir en el perdón. Y eso fue el Señor en esa época. Todo lo que me hablaba era del perdón, del perdón, del perdón, del perdón, del perdón, de la reconciliación, del poner la otra mejilla, y eso va creando en ti eh, un tipo de resistencia a la herida, porque la herida que no se trata se pudre, el agua que no se mueve se abomba, la comida que no se usa se pudre. Entonces muchas veces tenemos el perdón, que es ese antibiótico para el alma, y no lo usamos. No usamos la reconciliación, no usamos el humillarnos. ¿Por qué? Porque el ego va delante de la gente antes de ponerse uno en el papel del otro y decir, fíjate, a lo mejor ella o él me trató así porque está herido, porque está lastimado, porque tiene alguna herida que no ha sanado, tiene algún trauma de su niñez. Y ahora mirando desde otra perspectiva, ya conversaciones que hemos tenido con gente muy cercana a lo que era este ministro, él tenía muchas heridas que estaban ahí abiertas, supurando. Entonces yo no lo sabía, pero lamentablemente, pues Débora y yo, pues fuimos en ese momento víctimas de su herida, ¿sabes? Víctimas de lo que le pasaba a él dentro, en su espíritu, en su corazón. Y aunque era un hombre de Dios con talentos y con dones, eh, pues tenía esa flaqueza. Y eso pasa. Trabajamos con líderes que son humanos, trabajamos con hermanos que son humanos, que son débiles, que pasan por altas y por bajas. Uno pasa por altas y por bajas. ¿Sabes? ¿Cuántas veces uno no ha respondido de una manera equivocada y luego tiene que ir a pedir perdón? Mira, yo sé que te hablé así, que te hablé así, no fue mi intención, discúlpame, perdóname. Y pues esa experiencia de cómo a nuestra familia, pues, entre comillas, nos botaron como bolsa, pues es de lo que quise hablar en esta noche. Y yo espero que todo el que escuche este testimonio de esto que nos pasó, pues sepa que si pasaste por una situación donde te sacaron, donde te tuviste que ir, donde tuviste que soltarlo todo y arrancar, ten paciencia. El Señor siempre tiene un plan. Él nunca tiene un plan B, él siempre tiene su plan. Y él cumple su voluntad con sus hijos. Y, y que la gente perdone, que la gente se ame. La palabra dice que cómo sabrán que son mis hijos cuando se amen los unos a los otros. Y nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Nosotros no somos la oscuridad ni la amargura de la tierra. Nosotros se supone que demos luz y que demos sabor a este mundo oscuro y desabrido. Amén. Amén. Eh, Estamos ya casi culminando, pero antes de culminar voy a entrar en una de las cosas bien importantes que tenemos que entender es que en el campo de batalla, que es la mente, mil cosas pueden pasar, pero cuando tienes la capacidad de perdonar, usas esa táctica y esa estrategia en el campo de batalla, vas a dejar inoperante todo plan del maligno. Definitivo. El perdón deja inoperante todo plan del maligno. Yes. Hemos pasado pruebas, procesos en diferentes lugares. Me he identificado muchísimo con lo que trajo aquí el ministro. Yo a mí me he estado pasando con los procesos, pero cuando tú entiendes y reconoces donde Dios te ha plantado, cuando tú entiendes y reconoces los tiempos y los kairos de Dios, cuando entiendes y reconoces que el Señor usa cosas que aunque te duelan, son parte de tu capacitación, de tu enseñanza, de tu crecimiento, de ahí el Señor quitando todo aquello que tienes de exceso. Entonces, sí, conozco personas que a las que son heridas de primera arrancan huyendo. Y conozco personas también que se quedan en lugares, aunque son heridos, aguantando y soportando, esperando el tiempo del Señor. Pero hay lugares, hay etapas y hay momentos. Por eso es bien importante tener una relación con el Espíritu Santo, para que podamos discernir los tiempos, los lugares y las épocas. Ujú. Todo aquel que nos está escuchando,
si te has sentido de esta manera y te has identificado con algo que el profeta Jonatán nos ha contado, te invitamos que te des una oportunidad con el Espíritu Santo. Amén. Que si en estos momentos estás escuchando este programa y dices, Dios mío, yo estoy pasando eso mismo, pues yo me voy de mi iglesia porque a mí me está pasando esto. Yo no voy a dejar que Ujú. me voten como bolsano, yo me voy antes que me voten. No, no, no. No es eso lo que queremos. Queremos llevarte a que te metas a la profundidad de la presencia de Dios, le preguntes al Espíritu Santo qué necesitas aprender de lo que estás pasando, qué es lo que necesitas entregarle al Señor y cuál es la voluntad de él agradable y perfecta. Ujú. Porque a veces las personas, por situaciones semejantes o peores las que pasa el hermano, pues ellos deciden pues huir. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, nadie le va a gustar llegar a un lugar donde lo lastimen, lo ofendan, lo menosprecien, lo rechacen. Ahorita mencionaste algo, hermano, que me tocó. El que llegues a un lugar y las personas te reciban de esa forma, como cuando volvieron para atrás tú y Débora, y sintieron ese Yes. golpe de frío. Si te está pasando eso, y esto yo lo descubrí, y ahí le voy a adelantar un cantito del libro que estoy escribiendo. Hubo algo que yo descubrí en la presencia del Señor, que cuando tú estás en un lugar y están pasando cosas parecidas a esa, o cosas, no sé, peores, no sé cuál sea lo que estés pasando, solamente Dios lo sabe. Yo descubrí una cosa, hermano, ministro, es que si Dios permitió que estés en ese lugar, que vieras lo que está pasando, que seas parte de lo que está pasando, o seas, digamos, una víctima de lo que está pasando, Ujú. es porque Dios quiere que tú hagas algo. Y no es huir. A veces Dios permite que pasemos estas cosas para que nosotros nos metamos en la presencia del Señor y comenzamos a interceder por esa situación. A veces el hombre se fija en lo que el hombre se está equivocando y se le olvida que no solamente es que tú estás ahí para recibir, también el Señor da asignaciones donde nosotros como ovejas o como ministros, como líderes, si vemos algo que no está bien, uno lo que tiene que meterse en oración y comenzar a clamar e interceder por esa situación de ese lugar. Y cuando esto sucede, Jonathan, ahí se rompe la murmuración, ahí se rompe todo este prejuicio. ¿Me entiendes? ¿Por qué te traemos esto, hermano? Queremos llevarte un mensaje que sí, se caen los protocolos y hablemos lo que nadie se atreve, pero queremos dejarte saber que cuando se caen los protocolos que tú estás invitando al Espíritu Santo, que la situación que tú estás pasando, deje que sea Él obrando en tu vida. Yep. Que no seamos uno más del montón, uno más que se fue porque estaba herido, uno más que se fue porque no le gustó cómo lo miraron, uno más que se fue porque no le dieron la posición que quería, uno más que se fue porque, ay, mira, Ujú. porque no me saludó, no me miró, no me quiere, no me visita, no me ama, no. No seas más del montón que Ujú. se va de la iglesia porque lo hieren, lo lastiman, lo que sea. Es Sí. tiempo que llevemos nuestra intimidad al Señor de una forma que adquiramos la madurez que necesitamos para poder ser resistentes, crecer y continuar. Ahora, desarrollate en la presencia del Señor y en el lugar donde Dios te planta. Pero si el Espíritu Santo es que te dice, ok, ya se terminó tu tiempo, pues usted haga las cosas bien. Porque conozco gente que se va a lo loco, mira, usted haga las cosas bien. Sí. Diríjase a sus líderes. Y más si son personas que tienen cargo. Diríjase a los líderes, así como así, mira, voy a traer entre paréntesis, Jonathan, cuando tú estás en un trabajo y tú te vas a cambiar de trabajo, te pide las normas que tú tienes que avisar por lo menos con un mes de anticipación, ¿verdad? Para que podamos Eso una es así. persona ¿verdad que sí? Pues Oye. de la misma manera Ujú. que tú, el Espíritu Santo me dice que me voy, no, yo tuve Mm. una experiencia que Dios me movió de un lugar, Holly, Mm. pero Dios le avisó al lugar, a la persona con un año de anticipación. Ujú. Cuando Dios me habló que nos iba a mover, yo fui obediente, me acerqué, me reuní con las personas y le dije, el Señor me dio salida. Y fue en un año, estuve un año entero. Es verdad que la persona se adelantó y me sacó de los ministerios y me pegó el espalda, por eso son otros 20 pesos. El punto es que tú como líder o como oveja o como miembro de una congregación seas responsable y lo dejes saber con anticipación. ¿Por qué? Porque esa persona te va Exacto. a ayudar a orar. Si es que estás confundido, confundida, te va a ayudar, o sea, te va a ir dirigiendo. Si es de Dios,
Dios va a traer la confirmación. Y créeme que como yo le dije a una persona, Dios no te saca por la puerta de atrás, Dios te saca por la puerta de frente. Cuando es Dios que te está moviendo, Eso es Él te así. lleva por la puerta de frente. Eso es así. O sea, traemos este tema para restauración, traemos este tema para que recapaciten, para que lo analicen, para que lo lleven a la presencia del Señor. Y llévate esto, hermano y hermana que lo estás escuchando. Si Dios está permitiendo que veas cosas en el lugar donde te encuentras, que te han herido, que te has sentido diferente, te has sentido de cierta forma, es porque el Señor necesita o espera de que tú ores por esa situación. Así que hagamos la diferencia, paremos la murmuración, paremos la queja, paremos de estar saliendo huyendo, paremos de estar siendo uno más del montón. Y esto te lo entrego, Jonathan, porque siempre entrego ahora mismo. Sí, Gracias por dejarte usar. Amén. sí, eso que dijiste es muy importante, lo de hacer las cosas en orden. Siempre tenemos una frase que parece random o parece trivial, pero es que Dios es un Dios de orden. Y cuando tú te mueves, a nosotros nos sacaron. No fue, ahí no hubo orden de, ¿verdad? De una parte. Pero Dios utilizó eso para encaminarnos y llevarnos a otro sitio, ¿verdad? Como decía la palabra que el Señor nos decía, nos arrancaron y Ujú. y Dios nos plantó en otro lugar. Pero ¿qué pasa? Yo conozco de gente que sí, que ha dejado su lugar ahí, pan, de un momento a otro, y uno dice, wow. ¿Cómo es posible que, sabes, que lo hiciste de esa manera? Porque dañaste un montón de cosas que tenían que cuidarse. Porque el Señor cuando te entrega algo te lo delega. Y por más que a ti se te vayan las ganas de hacerlo, eh, el mejor ejemplo de eso ha sido para mí mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá, Gerson Medina y Hilda Báez, han sido siervos del Señor y mis suegros, Freddy y Mary, han sido siervos que han trabajado aun cuando nadie se da cuenta de lo que hacen. Aun cuando nadie se da cuenta de lo que hacen, han seguido trabajando y trabajando, trabajando porque saben que su recompensa se la da el Señor. Y el Señor siempre recompensa, aunque la gente no se dé cuenta. Pero el Señor, mira, siempre toma nota. No, y es que una cosa muy importante, ministro, el que haga la persona que venga con una mentalidad, servirle a Dios en una iglesia, esperando algo a cambio, viene con una mentalidad errónea, porque es que Exactamente. ya Dios lo dio ya Él lo dio. Sí. Nada más con que Él se dio a sí mismo, aún sabiendo todo lo que nosotros íbamos a hacer Ujú. después, yo creo que eso es más que suficiente. Eso es Yo creo así. que nunca nos va a alcanzar la vida. No, nada. No, No no. hay manera. Si tú quieres servirle a Dios, porque tienes un corazón eternamente agradecido. Si tú quieres servirle a Dios y quieres hacer algo para el Señor, camina hacia lo que sea backstage, sea al frente, sea lo que sea, aún como acabas de mencionar, Ujú. sin que nadie se entere, es simple y sencillamente porque has reconocido quién te ha rescatado, quién te ha Exactamente. salvado. Amén. Exactamente. ¿Algo más que te Exactamente. gustaría compartir o sientes que Sí, ya... pues sí, lo que quería decirle es que si quieren seguirnos en las redes, nos pueden buscar por Facebook como Jonathan Medina. Y también en YouTube como Relatos de Fe con John Medina. Si usted quiere escuchar, vamos a estar subiendo como Angélica. Estamos en un momento donde el 2026 va a venir, ¿verdad? Lleno de mucha actividad, gracias al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Relatos de Fe en YouTube. Ahí paulatinamente vamos a estar añadiendo videos y reacciones y comentarios de cosas del Señor. Y yo también les voy a dejar en el link de YouTube y en el link de Spotify, les voy a dejar el link de las páginas del ministro Jonathan. Y también él es profeta y ministro. Así que si alguien ve este video y le gustaría invitarlo, yo me voy a atrever. No tenga miedo, invítalo porque el siervo tiene mucho que dar. Su tinaja está que Gloria a Dios. se desborda, así que no se va a arrepentir. Así Gloria que a yo me Jesús. atrevo a decirte, mira, invite a su hermano, que el Señor, mira, de Amén. verdad que sí, tiene mucho que dar. Y el Amén. testimonio del varón
es necesario que sea escuchado en cualquier parte. Así que Amén. Gloria a Jesús. también le voy a dejar los datos de él, por si alguien se quiere contactar con él para alguna Sí. invitación, ya sea algo de matrimonio o ya sea por su ministerio, ahí está. Amén. Así que le vamos a Gloria a estar dejando Jesús. los Seguro que datos. sí. Amén. Amén. Vamos entonces, damos gracias a todos aquellos que se conectaron, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto fue Vigilia, te encuentro. ¿Cómo es? Suelta los protocolos, hablemos de lo que nos atreven. Bendiciones. Los protocolos.